política holográfica. Antes de ingresar al análisis del texto en sí, creo pertinente clarificar el término de holografía y el sentido en el que fue empleado en la redacción del presente ensayo, señalando que, de acuerdo al diccionario de la RAE, dicha palabra hace referencia a la técnica fotográfica que, mediante iluminación por láser, permite obtener imágenes tridimensionales en color, con la finalidad, agrego yo, de brindar una impresión de realismo más allá de lo comúnmente expectable, siendo empleado en nuestro caso para designar aquellas formas de representación incorpórea de la acción política, esto es, aquella que se desarrolla fuera de los cauces tradicionales, generalmente en escenarios materiales o corpóreos. Dicho esto, comenzaremos afirmando que los típicos mecanismos de intermediación política están en crisis, al menos en sus formas más clásicas. De eso no debe caber la menor duda. Y esto es parte de un fenómeno mucho más amplio, incluso global, que se correlaciona, hipotetizo, con la expansión de la comunicación digital en línea y la notoria debacle de los modos tradicionales de socializar y generar redes entre individuos y grupos de individuos. Emergen así nuevas formas de concebir la realidad y hacer política, pues al haberse superado, al menos parcialmente, los límites de espacio y tiempo con la virtualización del mundo, las relaciones de poder dejaron de discurrir bajo estructuras piramidales y jerarquizadas, para deslizarse por inestables redes multicanal que conectan, horizontalmente, a sujetos y colectivos más allá de los tradicionales agentes de agregación de demandas e intermediación entre la sociedad y el poder formal, aunque sin descartarlos del todo. Es tiempo de las tendencias y movimientos en clave de multitud y de alcance planetario, es verdad, pero no es menos cierto que se trata de un fenómeno que corresponde a un debate de mayor calado que rebasa las posibilidades de este breve ensayo, por lo que nos enfocaremos, por el momento, solo en las herramientas tecnológicas actuales que, a mi juicio, hacen que este fenómeno sea posible. En este orden de ideas, tomemos el ejemplo de la primavera árabe, en referencia a la ola de protestas que en estos países se produjo entre 2010 y 2012, con una serie de manifestaciones populares a favor de la democracia y los derechos sociales, y que se asumió en su momento como una muestra de la manera en la que las redes sociales cohesionaron fenómenos de acción colectiva que, por diversas razones, no llegaron a cuajar estructuras partidarias formales y estables de poder, declinando luego de un corto periodo de relativo éxito. Sí, la crisis es de representación, pero más específicamente de los mecanismos que la generan y sostienen. De esta forma, desde una perspectiva quizás algo aldeana, unos alegarán que estas son cuestiones del primer mundo, ajenas a nuestra realidad, sin reparar en el hecho de que los acontecimientos discurren aquí, como en cualquier parte, en esa misma dirección, aunque, y esto es obvio, con matices y a un ritmo probablemente algo más lento. Los actores son otros, y las circunstancias distintas, verdad, pero el fenómeno de base es bastante similar y tiene que ver con la reconstitución del ágora democrática en espacios diferentes, esta vez holográficos o virtuales, y por otros medios y ritmos, planteando mejor el germen de un remozado sistema político que pone nuevamente el foco en los individuos, a quienes conecta en redes que se amplifican exponencialmente en lo que coloquialmente llamamos como la nube, producto de un proceso de democratización tecnológica que tuvo y tiene consecuencias inesperadas a nivel nacional, al menos en dos flancos. El primero es el electoral, destacando como ejemplos el referéndum llevado a cabo el 21 de febrero de 2016, las elecciones judiciales de 2017 y las primarias ejecutadas el 27 de enero de 2019, previas a las elecciones de octubre de ese mismo año. Y segundo, el plano de lo organizacional, con el fracaso de la implantación de ciertas estructuras partidarias, en apariencia innovadoras, para agregar el descontento por medio de los mecanismos usuales. Va quedando así claro
que los ciudadanos ya no se articulan solo mediante la figura partido u otra análoga, como la idea de plataforma o agrupación, incluso pueblo indígena, pues hoy el proceso de agregación de demandas viene más bien definido por, y cito textualmente, la irrupción de un raro sujeto, un inquieto, creativo e incontrolable ciberciudadano, que encuentra en las tecnologías de la información y comunicación eficaces instrumentos de participación directa en el debate público, bajo un tipo de ciudadanía asentado en el encuentro de individuos que se incluyen, sin diluirse, en comunidades virtuales abiertas, sean foros, redes sociales, plataformas, comunidades colaborativas en red, etc. Espacios de politización proyectados desde la soledad de un teléfono inteligente, una tableta o una PC, al margen de la intermediación de los mecanismos tradicionales de representación antes mencionados. Reflexión ya efectuada en el texto titulado El Ciberdemos, en el libro de referencia y que ahora se transcribe, por su vinculación al tema, en su integridad. Todo esto responde, ciertamente, a un proceso acumulativo multifactorial, no siendo casual que este fenómeno se desarrolle con especial intensidad en los más jóvenes, sin que haya causado el efecto esperado en los directamente afectados, que son los actores políticos, ni en sus formas tradicionales, y peor en sus manifestaciones de supuesta renovación. Y esto es lo paradójico, pues estos, en vez de adaptarse o simplemente asumir con inteligencia el cambio de época, niegan la realidad y tratan de ganar minutos, oxigenando sus ancianas estructuras con intrascendentes ajustes de tuerca. El resultado de este fenómeno es finalmente incierto. Los acontecimientos discurren con rapidez y emergen en el campo elementos tremendamente disruptivos. Y no me refiero solo a ideas o conceptos, pues no se trata en realidad de una revolución política ni de un pugilato discursivo más, aunque algo de eso hay, claro, sino de algo más concluyente, la irrupción de una cuarta revolución industrial, con capacidad de quebrar materialmente el mundo como hoy es conocido, desencadenando una serie de desajustes y reajustes de amplio espectro que, por su dimensión, no pueden producirse pulcra ni ordenadamente, peor en sociedades que, como la nuestra, tuvieron un acceso repentino a estos medios sin haber desarrollado antes las capacidades necesarias para gestionarlos de manera adecuada. Con todo, quiero ser optimista, y en este marco dudo que las nuevas generaciones sean tan necias como para no darse cuenta de ello, y generar sus propias habilidades para separar la paja del trigo y sobrevivir en esta jungla de bits. Al menos no al extremo de brindar razón al fallecido Umberto Eco, quien sostuvo, quizás socarronamente, intento excusarlo, que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, sin considerar que fueron y serán siempre estas legiones, antes tan poco informadas como hoy, las que eligieron y elegirán presidentes y congresistas. Para terminar, te dejo dos preguntas que considero clave. ¿Crees que la impronta tecnológica terminará por desbaratar la democracia, instaurando dictaduras automatizadas? O, quizás, tendremos la capacidad de adoptarlas y adaptarlas a fin de instaurar nuevas formas y positivas además de gobernanza democrática? Ten en cuenta que en su respuesta se perfila algo de nuestro futuro, lo que justifica de sobra este empeño.